Por aquí Francisco consulta de cuántos metros traen las cintas. Las cintas cromáticas, o los box can roll, vienen en distintas medidas. Tenemos de ancho de 30 centímetros y 10 centímetros. Y de largo, las de 30 centímetros de ancho miden 100 metros de largo. Y las cintas de 10 centímetros de ancho miden 125 metros de largo. ¿Por qué las trampas o cintas se posicionan de esa manera y no en forma vertical en las mesas? Básicamente es por un tema de facilidad. Básicamente muchos agricultores ocupan los mismos polines o los pilares de los invernaderos para de manera práctica poder instalar la cinta. Quizás en términos generales las recomendaciones de instalación es que ojalá las trampas estén en cuanto a altura, estén a la altura de las flores, ¿ya? Entonces, a la medida que uno va instalando, por ejemplo, en un cultivo de tomate, la idea es ir inicialmente instalando las trampas a una altura de unos 40 centímetros del suelo, ¿cierto? Pero en la medida de que vamos generando floración en los pisos superiores de las plantas, eventualmente también se pueden colocar algunas trampas en la parte un poco más superior. Otra consulta que hay es la duración de las feromonas, tanto al interior de invernaderos como al aire libre. Sí, la duración de la feromona en términos generales es de 4 a 6 semanas de duración, ¿ya? Y es un rango porque depende también de las condiciones de temperatura y de ventilación que haya en el nivel de los invernaderos. Va a depender un poco de si dura 4 o 6, pero por lo menos esa es la ventana y ese es el rango que garantiza el fabricante. Otra consulta que aparece por aquí, Álvaro, es el pegamento que tienen las trampas cromáticas. ¿Puede Sí. dejar pegada una pequeña abeja? Sí, es poco común, pero podría eventualmente, sí. Pero no es frecuente que ocurra. Si es que hay algún ensayo en parronales con trampas cromáticas. Si es así, ¿cuál ha sido el resultado en la implementación? En Parronales hemos tenido experiencia haciendo monitoreo para trips de California, ¿ya? Y ahí sí es muy importante porque pasa también que el trips de California se esconde muy bien entre los receptáculos que generan las bayas durante la floración. Entonces, con el uso de las feromonas, nosotros logramos determinar la primera presencia de trips, y con eso se puede hacer una estrategia de aplicaciones de insecticida mucho más temprana y más eficiente, pensando en que el trips tiene una tasa de proliferación tan alta que muchas veces cuando nosotros lo vemos en el cultivo ya la infestación es muy abundante, ¿ya? Entonces, por eso básicamente el monitoreo de trips en uva de mesa genera ese tipo de problemas y una oportunidad de control con agroquímicos temprana y bastante más eficiente. Esa es un poco la finalidad. Por lo menos es la experiencia que tenemos con las trampas cromáticas en uva de mesa. ¿Cuál es el color apropiado para el cultivo del tomate de las trampas cromáticas? ¿Solo la cromática negra o alguna otra? Va a depender de lo que queramos monitorear. O sea, la trampa amarilla monitorea insectos en general. El color amarillo en términos generales es muy atractivo para los insectos. Pero sí, las investigaciones han determinado que tanto el color celeste, para el caso del trips, y el color negro, para el caso de la tuta absoluta, son mucho más específicos y mucho más eficientes en cuanto a la capacidad de captura. ¿Qué se hace con el plástico de las cintas cromáticas una vez que cumplen su vida útil? Y se desechan junto con los plásticos que se generan por otras razones en los cultivos. Consulta, si pensamos en frutales para detección de mosquita blanca, ¿Sí? pulgones, ¿qué tipo de trampas pegajosas debemos utilizar? Va a depender un poco, porque en el fondo, si es pulgones y mosquita blanca, debiéramos pensar en trampas amarillas, siempre en trampas amarillas, ¿ya? Pero de luego de eso va a depender un poco de la presión de plaga. Si es que la presión de plaga es baja, perfectamente podríamos ocupar las láminas, tanto de 10 por 20 centímetros o las de 20 por 40. Pero si la presión es un poco más abundante y nosotros junto con el monitoreo quisiéramos tener una especie de captura masiva y bajar con eso la presión de la plaga, debiéramos usar los rollos que tienen por el metraje y por la superficie que cubren, tienen una capacidad de captura mayor. El caso de las trampas Triffer, ¿cuánto es lo que se recomienda por hectárea? Para efectos de monitoreo, generalmente las dosis por hectárea son de 10 a 20 trampas por hectárea.
Y cuando queremos tener un sistema de captura masiva, ¿ya? Debiéramos ocupar las trampas más grandes o los rollos, y debiéramos ocupar en ese caso de 20 a 40 unidades por hectárea. Y aquí la última pregunta, ¿cuál es la forma de uso más recomendable en el caso de feromonas? ¿Hay alguna cantidad especial por hectárea o se colocan a cierta distancia? Cuando son, dependiendo de la especie, cuando son, por ejemplo, si quisiéramos monitorear en casos frutales polillas, si Diapomonea o molesta, ahí generalmente se ocupan 3 trampas por hectárea y se ocupan en conjunto con la trampa delta, ¿ya? Que fue una de las que mostré. Ahora, cuando son otro tipo de especies, como mosquita blanca o trips, que lo que me comentaban delante, debiéramos ocupar las trampas cromáticas, la celeste o la amarilla, y en ese caso debieran usar como mínimo 10 trampas por hectárea para un monitoreo eficiente. Aquí hay otra consulta. ¿Alguna experiencia con lobesia o con polilla del nogal? Sí, de hecho tenemos dentro del portafolio feromonas para la obesidad botrana, ¿ya? Y también tenemos las trampas delta, y si esas generalmente se ocupan en cultivos de uva de mesa, en vides, y bueno, y cada vez más en otros frutales, a la medida de que la obesidad se ha ido estableciendo también en otros frutales. Pero sí tenemos la feromona y la trampa en Chile para eso.